Recibimos en este momento de continuación de un tema que refiere al hallazgo de Santa María de Suyapa. A través de Suyapa Medios queremos en esta oportunidad presentarles, y me honro en hacerlo, al licenciado Johnny Rodríguez. Johnny Rodríguez, investigador, escritor y periodista, tiene una revista precisamente en internet llamada Bucentauro y tiene una gran colección de fotografías. De hecho, muchas de las fotografías que tenemos en la revista de este jubileo han sido parte de su colección. Pues él nos va a hablar un poco de la imagen de la limpia concepción de María encontrada en el Piligüín y de otros elementos que van a enriquecer la perspectiva histórica que ya el padre Juan Ángel nos había tratado. Ahí con él y con lo que el padre Juan Ángel nos ha dicho, podemos fundamentar más los criterios de la historia para ver cómo la providencia divina nos ha regalado en la imagen de la Inmaculada Concepción de María a la patrona de todos los hondureños. Bienvenido, licenciado Johnny Rodríguez. Muchas gracias, padre, por la invitación a este espacio. Me siento honrado de poder venir a compartirles una aproximación histórica a la ermita de Suyapa en el periodo comprendido entre 1590 y 1800. Para dar un pequeño resumen, la ermita de Suyapa fue construida casi 3 siglos después de la entrada de los españoles en Tegucigalpa. Antes, el valle de Suyapa estaba deshabitado. Hacia 1590, estas tierras fueron cedidas para la ganadería y el cultivo. Posteriormente, y ante el auge minero, una parte de la población estableció caseríos, haciendas, hatos y molinos cerca de las minas. En esta modesta presentación se examinan de forma breve los orígenes del poblado de Suyapa, su nombre, la construcción de la ermita y la creación de su cofradía. La presentación se enmarca, como dijimos, en la denominada construcción de tradiciones y en particular en la religiosidad popular. Para desarrollarlo se utilizaron libros, artículos y tesis sobre la minería en Honduras, ámbito territorial urbano, antropología y lingüística. En cuanto al ámbito regional de asentamiento, el investigador Taracena dice que Tegucigalpa había sido conocido desde las correrías de los españoles en la década de 1530. Según los indicios, entre 1555 y 1571 se construyeron las primeras casas de españoles en las cercanías de este poblado de indios. Entre 1569 y 1579 se descubrieron las minas de Guazucarán, Agaltecas, San Marco, Veta Grande, Nuestra Señora de la O y las de Santa Lucía, Tegucigalpa y Apazapo, todas enclavadas en la región central y sur de Honduras. La Real Villa de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia, menciona el mismo investigador, fue fundada el 29 de septiembre de 1578 sobre el antiguo asentamiento de los indígenas. Casi un año después, el 22 de junio de 1579, se estableció la alcaldía de Tegucigalpa en función del rápido descubrimiento de minas y nombrando como primer alcalde mayor de Tegucigalpa a Joan de la Cueva. El mismo investigador señala que el primer ciclo de producción minera se apoyaba inicialmente en los poblados indígenas de Choluteca, Agalteca, Tegucigalpa, Nacaome y otros más. Más tarde, algunos de ellos se convirtieron en poblados de españoles, como es el caso de Tegucigalpa. Sin embargo, en sus alrededores se mantuvieron las reducciones de indios. Añade el mismo investigador que un sector de la población se estableció en caseríos cercanos a las minas descubiertas, los que se extendieron gracias a las concesiones de mercedes de tierra. En los alrededores de los poblados se formaron haciendas, hatos y chácaras, molinos de mineral y trapiches. Concluye diciendo que la minería fue el rubro dominante durante la época colonial. Por tanto, fue altamente responsable del surgimiento de los asentamientos de la región, aunque se desarrollaron muchas otras actividades que no necesariamente dependían de ella. De hecho, afirma el mismo Taracena, la extensión de la ganadería vacuna, caballar y mular fue una de las actividades que determinaron los patrones en los asentamientos de la alcaldía mayor y en una buena parte del territorio hondureño. En este contexto,
En 1590, Carlos Ferrufino, vecino de Tegucigalpa, compareció ante Francisco Romero, lugarteniente del gobernador de la provincia de Honduras, con una solicitud en nombre del rey para que se le proporcionaran unas tierras para cultivo y ganadería que estaban, abrimos comillas, sobre las quebradas de Supelecapa, en las sabanas grandes que están como vienen del pueblo de Tatumbla, por abajo de las faldas de Soyapa. Otro investigador de apellido Valladares presume que este Carlos Ferrufino ha de ser el mismo que en 1589 prometió dar 100 tostones para el edificio del convento San Francisco de Tegucigalpa. En cuanto al origen del nombre de Soyapa, vamos a explicar un poco esto. La pronunciación de este vocablo es Soyapa, que más tarde se convirtió en Suyapa. El investigador Alberto Membreño dice en su libro Nombres geográficos e indígenas de la República de Honduras que Suyapa es una aldea que está un poco más allá de una legua al este de la ciudad de Tegucigalpa, en el departamento del mismo nombre, y caserío de San Juan de Flores en el mismo departamento. El mismo agrega que todos los sábados van romeros a visitar a la Virgen que hay en la ermita de aquella aldea. Su significado en náhuatl es en el agua de las palmas. Se compone de suyatl, suyapa, una palma, atl, agua, y pan, en. Otro investigador propone río del Suyate, traducción que derivaría de la lengua pipil hablada en El Salvador y en otros asentamientos centroamericanos, lejanos entre sí. Respecto a esto, en la década de 1980, Robert Fowler indicó que hay indicios imprecisos acerca de enclaves pipiles previos a la conquista de Honduras, posiblemente en Naco y en la región noroeste del Valle de Comayagua y probablemente en el Valle de Olancho. Añadía que la evidencia histórica indica que hubo pequeños grupos de habla náhuatl en el Valle del Aguán y en la parte de la región de Choluteca, y en su entrada puede fecharse por lo menos en el periodo posclásico. Por el contrario, de 1940 a 1989 y a medida que se desarrollaban otros estudios lingüísticos, algunos investigadores rechazaron ese afán exagerado de creer que la gran mayoría de los topónimos indígenas era de origen náhuatl. En cuanto a las complejidades del origen de la palabra, podemos decir, luego de una entrevista para esta presentación con el lingüista Ariel Amador, hemos advertido que es difícil determinar el origen de las palabras, ya que esta búsqueda se basa, como dijimos, en una pureza. Subraya el mismo lingüista que el tema de las lenguas indígenas es un poco complicado porque su historia como tal fue destruida. Por ejemplo, las palabras de origen latino se pueden identificar porque han sobrevivido los textos romanos, de modo que es más fácil saber que madre, mother y mae se derivan del latín mater, precisamente porque hay un precedente del latín. Por su parte, continúa diciendo en la misma entrevista Ariel Amador que el náhuatl es la lengua que más se conservó acá, pues al igual que el latín fue una lengua franca que se utilizó para la conquista. Habría que analizar la doble influencia de las lenguas en contacto, tanto de la lengua dominante como de la lengua sometida. Las otras lenguas indígenas recibían, sin lugar a dudas, influencia del náhuatl, y este, a su vez, también recibió influencia de las demás lenguas indígenas. Explica. Por tanto, al aplicar un método histórico a la etimología, es decir, al origen de la palabra, se concluiría que dicha palabra proviene del náhuatl, ya que esta fue la lengua que más se conservó. En síntesis, puede ser que determinada palabra sea náhuatl y haya pasado al pipil, o viceversa, que ese vocablo se haya perdido en el náhuatl, pero se haya conservado en el pipil, o solo porque se registre esa palabra en determinado lenguaje va a ser pipil. Un ejemplo más preciso, cuando entrevistaron a los últimos hablantes del lenca en el occidente de Honduras, comprobaron que ciertas palabras del español hondureño provienen del lenca. Así, cute en Honduras es sopilote, es decir, tiene un origen en el lenca. Ahora vamos a pasar a la parte de la construcción de la ermita. En 1768, el capitán de granaderos José Celaya y Midense padecía de cálculos vesicales. Isabel María Colindres, hermana de
Alejandro se enteró de su enfermedad y le informó mediante recado que tenía una imagen que sanaba a los enfermos. Celaya ordenó que la trajeran pues de inmediato para pedirle que lo curara, y en reconocimiento prometió que construiría pues una ermita para la adoración de la sagrada imagen. El hombre fue sanado haciendo que arrojara al instante 3 piedras de la vejiga. Celaya cumplió a media su juramento, señala Valladares, el investigador citado previamente, porque no construyó la ermita con su propio dinero, sino que con la limosna que la gente ya le daba a la Virgen y las ofrendas que los mismos recolectores habían recolectado, valga la redundancia, para construir el pequeño templo. Sin embargo, en 1775 se dieron los primeros pasos. Francisco Borjas, por ejemplo, donó 25 pesos para la alzada de la iglesia. 2 años más tarde, el 28 de noviembre de 1777, el Cabildo Eclesiástico de Comayagua otorgó el permiso a José de Celaya para labrar y edificar en su hacienda Cita, en el Valle de Suyapa, una capilla para celebrar en ella la Santa Misa. Se sabe que la ermita se realizó en 1780, según la queja de José Miguel Flores, esposo de Isabel María Colindres, al decir que en tantos años que han pasado de construida la iglesia, que fue desde el de 80 y no tiene ni un retablo ni un púlpito. A partir de esto, con la creación de la ermita, pues se da también la creación de la cofradía y en consecuencia el pago de limosnas por parte de la feligresía. En documentación recabada por el mismo Juan Valladares, dice que concluida la ermita, José de Celaya y Midense siguió recolectando las limosnas hasta junio de 1783, cuando falleció. Fuera de lo invertido en su construcción y dotación de lo necesario, dejó recaudado 500 pesos de limosnas. Su viuda, Rosa Fiallos, lo sucedió en la administración y recaudó 100 pesos más y falleció al año siguiente. La cantidad de 600 pesos fueron tomados en usura pupilar por José Simón de Celaya, hijo legítimo de Celaya y Midense. Más tarde, en 1789, el obispo Francisco de Cadiñam, el obispo Fernando de Cadillanos concedió el permiso para que se reconociera usura popular los 600 pesos que sus padres recaudaron, más los 400 pesos que se recaudaron después de la muerte de aquellos. Parece que al pasar a manos de José Simón de Celaya, empezó la malversación de esos fondos. Los mayordomos de la Hermandad de Suyapa denunciaban que de ese dinero apenas pudieron percibirse unas muy pequeñas cantidades para la obra piadosa y lo demás todo está perdido. En este asunto también estuvo involucrado el tristemente célebre José Manuel Midense, quien tras la muerte de sus mayordomos predecesores quedó como tesorero de las limosnas de Suyapa. Valladares parece sugerir que la distracción de los fondos que le fueron confiados, escribe el investigador, fue la causa de la demanda que interpuso Flores. Sin embargo, Midense no fue condenado por no poder probar pues nada en su contra. A fines del siglo XVIII, Isabel Colindres y José Miguel Flores, esposos, quienes fueron los principales fundadores de la Cofradía de la Concepción de Nuestra Señora de Suyapa, todavía se encargaban del mantenimiento, la limpieza del templo, cerca del cual vivían. Para entonces, sin embargo, la imagen ya no pertenecía a Isabel, se había desapropiado de ella para que se le diera el culto público que tiene. Así que, en conclusión, Suyapa inició como un caserío aislado dedicado a la agricultura, la ganadería y otras actividades que cubrían la demanda de productos de las minas de la naciente ciudad de Tegucigalpa. Si bien Soyapa es un nombre indígena, el origen del topónimo aún está por determinarse. Al hallazgo de la imagen de la Virgen siguió la construcción de la ermita a iniciativa de José de Celaya, pero con fondos propios de la iglesia. De igual modo, desde el inicio de la cofradía a finales del siglo XVIII, se suscitaron algunos escándalos por la mala administración de los fondos de la cofradía. Finalmente, todo este proceso marcó un hito que comenzó a definir un cierto sentido de nacionalidad, incluso a una escala continental. Muchas gracias por el espacio y esto ha sido todo.
con la participación de nuestro amigo y hermano, el licenciado Johnny Rodríguez. Agradecemos a él en primer lugar y a todos ustedes que nos siguen sintonizando a través de la plataforma de Suyapa Medios, porque con estos espacios queremos motivarnos todos a seguir viviendo a lo largo de este año este gran regalo de la Iglesia, el jubileo por los 275 años del hallazgo de la morenita de Suyapa en el Piligüín, a Alejandro Colindres y a Lorenzo Martínez. Gracias, querido hermano don Johnny Rodríguez, y gracias a ustedes por su sintonía. Les esperamos en el próximo programa.